Imaginemos esto por un segundo. Nos acaban de asignar el caso sin resolver más famoso de la historia humana, un hombre ejecutado hace 2000 años en una de las provincias más conflictivas del Imperio Romano. En esta investigación no vamos a hablar ni de fe, ni de religión, ni de teología. Vamos a tratar esto como lo que es la escena de un crimen, una investigación forense pura y dura para buscar pruebas históricas que sean simplemente irrefutables. Y aquí nos topamos con el primer gran misterio a resolver. ¿Se puede probar una ejecución tan antigua sin usar ni una sola gota de fe? A ver, pensadlo un segundo. Hoy en día prácticamente ningún historiador serio en todo el planeta duda de que esta persona existió realmente. La verdadera pregunta, el enigma que nos va a volar la cabeza hoy, no es si lo saben, sino exactamente cómo pueden estar tan increíblemente seguros. ¿Qué pruebas tangibles existen de verdad? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Sección 1. Herramientas del CSI antiguo y las reglas de la evidencia histórica. Para resolver este rompecabezas, sin caer en mitos de Internet, necesitamos establecer reglas estrictas. Reglas completamente laicas y científicas. Al igual que en un juicio moderno, no nos vale la palabra de cualquiera. Necesitamos ciencia forense aplicada a la historia. Así que, primera herramienta clave, el criterio de la atestación múltiple. En lenguaje de detectives, esto significa encontrar testigos que corroboren la historia, que no se conozcan entre sí y, lo más importante, que no tengan ningún motivo para conspirar juntos. Si varias fuentes totalmente independientes nos cuentan exactamente la misma versión, bingo, tenemos un caso sólido. Y agarraos, porque las pruebas que vamos a pasar por este filtro son alucinantes. La segunda herramienta es fascinante. Se llama el criterio de la vergüenza. Pensemos en esto. Si alguien quisiera inventarse el mito de un gran héroe, jamás, bajo ninguna circunstancia, escribiría que muere de la forma más patética y humillante posible para la época, ¿verdad? La crucifixión romana era literalmente lo peor de lo peor. Si un relato es tan problemático, los historiadores saben que solo se cuenta porque es inevitablemente cierto e imposible de ocultar. Pero la gran pregunta es, ¿quién dejó el registro exacto de esta humillante muerte? Lo que nos lleva directamente a nuestros sospechosos. Sección 2, interrogando a testigos hostiles. Burócratas y enemigos. Porque, pensadlo bien, la mejor evidencia en cualquier investigación jamás viene de los fans. Viene de los enemigos declarados, o de burócratas romanos a los que este asunto les daba exactamente igual. Fijaos en esto porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Tenemos esta cita del historiador romano Tácito. Él deja por escrito que un tal Cristo sufrió la pena máxima bajo el procurador Poncio Pilato. Y ojo, Tácito detestaba a esta nueva secta, le caían fatal, tenía cero interés en hacerles propaganda, solo estaba documentando los fríos archivos imperiales. Esto a nivel histórico es como tener un recibo de compra completamente blindado. Pero esperad, que Tácito no es el único. Mirad a estos dos altísimos funcionarios de Roma. Por un lado tenemos a Plinio el Joven, quejándose en documentos oficiales ante el mismísimo emperador sobre grupos que ya adoraban a este hombre. Por otro lado, Suetonio confirmando disturbios masivos en Roma provocados por sus seguidores. Es un patrón brutal de disrupción histórica, todo documentado por burócratas hostiles. Pero, ¿y si os digo que la confirmación más espectacular vino por puro accidente gracias a un comediante? Increíble, ¿verdad? Analicemos las palabras de Luciano de Samosata. Este tipo era un satirista, básicamente un comediante de la antigüedad que se burlaba abiertamente de lo que él llamaba el sofista crucificado. Al intentar ridiculizarlos para hacer reír a la gente, Luciano nos acaba de regalar, sin querer, una gigantesca confirmación laica de que la ejecución ocurrió de verdad, atestación múltiple en estado puro. Bien, hasta aquí tenemos los impecables archivos de Roma. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de ahí? ¿Qué pasa cuando la investigación cruza la frontera y empezamos a buscar fuentes independientes que no tengan nada que ver con el imperio? ¿Sobrevive la historia a otros testigos o se cae a pedazos? Pues aquí es donde damos un salto de gigante. Vamos a los textos judíos de la época. El historiador Flavio Josefo confirma que un maestro fue ejecutado e incluso da el nombre de su hermano. Y por una vía totalmente distinta, el Talmud registra que alguien llamado Yeshu fue ejecutado por hechicería. A pesar de las profundísimas diferencias teológicas que tenían con él, estas fuentes independientes confirman exactamente el mismo final. Hemos superado el criterio de atestación múltiple con testigos que no le debían absolutamente nada a Roma. Vale, vamos a llevar esto al siguiente nivel. Sección 3. La tierra no miente. Evidencia física en la escena del crimen. Ya hemos revisado mucho papeleo, pero oye, el papel aguanta todo, ¿verdad? Es hora de mirar hacia la tierra, fría, dura e innegable. Las pruebas físicas reales. Durante muchísimas décadas, los historiadores escépticos afirmaban con total confianza que Poncio Pilato, el supuesto juez de esta ejecución, era un mito total. Decían, no hay pruebas arqueológicas, este tipo jamás existió. Hasta que, ¿qué creéis que emergió de la tierra para darles a todos en las narices? Exacto. La piedra de Pilato.
Se descubrió bajo el polvo en Cesarea Marítima y literalmente hizo temblar los cimientos de la arqueología. No es un trozo de roca cualquiera, es la prueba física e irrefutable de que este prefecto romano existió. Imaginaos la cara que se les quedó a los investigadores al desenterrar esto. De un plumazo, esta piedra validaba los textos de los enemigos y grababa en la historia al político exacto que firmó la sentencia. ¡Boom! Pero el CSI arqueológico no para aquí. Mirad qué locura es esta, el osario de Caifás. Una caja de huesos increíblemente adornada. En términos forenses es un hallazgo monumental. Encontraron los restos físicos del mismísimo sumo sacerdote que, según los textos, entregó al acusado a los romanos. El cómplice principal del caso dejó sus restos físicos atrás para que los encontráramos. Y no solo tenemos nombres, tenemos el modus operandi. La arqueología nos tira a la cara la brutal realidad descrita en estos eventos. Encontramos el talón de Johanán, un hueso humano atravesado limpiamente por un enorme clavo romano, demostrando mecánicamente cómo era de atroz una crucifixión real. Y luego tenemos el llamado barco de Jesús, una embarcación de pesca auténtica del siglo I sacada del fondo del mar de Galilea. Todo encaja a la perfección con la escena descrita en los textos. Pero, un momento. Toda ejecución necesita un motivo. Nadie mueve la maquinaria de un imperio solo porque sí. Y como en cualquier buena investigación criminal, si quieres saber por qué mataron a alguien, tienes que seguir la pista del dinero. Sección 4. El móvil. Sigue el dinero. Si miramos de cerca el ciclo de Tiro, de repente las piezas del puzzle encajan. Los registros hablan de un incidente conocido como la limpieza del templo. Pero ojo, esto no fue solo un momento espiritual místico, fue un boicot físico y directo a un negocio de cambio de monedas que era hiperlucrativo. Al golpear la cartera de las élites, amenazó directamente su riqueza y su poder. Era el móvil político y económico perfecto para quitarlo de en medio. Cero dudas. Llegados a este punto, nos topamos con la última gran barrera, la duda final de los escépticos. ¿No podría ser todo esto una gran leyenda de teléfono estropeado? Un mito enorme que fue evolucionando y creciendo lentamente a lo largo de cientos de años, desconectado de los hechos reales. Bueno, pues esta línea de tiempo destroza esa teoría por completo. Fijaos bien en el rastro de papel. La ejecución ocurre alrededor de los años 30. Las cartas de Pablo ya están circulando en los 50. Eso es apenas 20 años después. Luego Josefo escribe en los 90 y los historiadores romanos en los 110. El margen temporal es ridículamente curto. Es demasiado ajustado por inventarse un mito de esta escala sin que los testigos presenciales salieran a desmentirlo en bloque. Entonces, el punto absolutamente crucial de esta investigación es este. Tenemos que trazar una línea muy clara y separar dos cosas. A la izquierda tenemos al Cristo de la fe, que entra en el terreno de la teología, las creencias y la religión de cada uno. Pero a la derecha tenemos al Jesús histórico. Y este último está respaldado por ciencia forense innegable, múltiples testigos hostiles y arqueología pura y dura. Su existencia no es cuestión de fe, es un hecho comprobado. Así que el caso forense está oficialmente cerrado. Las pruebas físicas, los documentos hostiles, el rastro del dinero, todo cuadra de manera abrumadora. Pero antes de terminar, pensad en esto por un segundo. ¿Qué significa realmente asimilar que la figura más debatida de todos los tiempos no es una metáfora, sino un hecho físico innegable, documentado por la propia tierra y hasta por sus peores enemigos? Dejad que eso resuene un rato. Y ahora que tenéis las pruebas sobre la mesa, compartid esta investigación. A ver qué opinan los demás cuando se enfrenten a los hechos fríos de este caso de 2000 años de antigüedad.